el anterior vídeo dejamos el molde listo para verter la silicona, pero antes de verter la silicona lo aconsejable es utilizar un desmoldante para evitar que la silicona se pegue a la pieza. Este desmoldante se puede comprar perfectamente en tiendas especializadas, pero también podemos hacerlo de forma casera nosotros mismos mezclando vaselina y aguarrás. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que hacer es verter sobre un pequeño vaso de plástico un poco de vaselina, para después echar el aguarrás y remover bien ambas partes. La proporción dependerá de la viscosidad de la vaselina que se use, pero hay que tener en cuenta que una vez terminemos el desmoldante, este tiene que tener una consistencia bastante líquida. Una vez bien removido, utilizaremos un pincel para aplicar el desmoldante sobre el molde. Debemos aplicar una capa muy fina, por lo que es aconsejable eliminar todo el exceso de desmoldante en el pincel. Aplicamos entonces la solución sobre el molde. Como ya hemos dicho, debemos depositar una capa fina y uniforme, ya que si no es así, pueden reproducirse unas feas texturas en el molde que posteriormente se traspasarán a la reproducción en resina. En nuestro anterior vídeo se nos olvidó mencionar que la pieza a reproducir debe estar conectada a uno de los laterales del molde, funcionando como un coladero por donde vencer la resina más adelante. Este trozo de plastilina amarilla creará la forma de la silicona para dicho coladero. Ya tenemos nuestro molde protegido con el desmoldante y listo para verter la primera capa de silicona. Vamos a aprender cómo mezclar y preparar la silicona. Los materiales que necesitaremos serán la silicona, su catalizador, que normalmente suele mezclarse a una proporción del 5%, el molde que hemos estado preparando previamente y una báscula electrónica de precisión que nos ayudará a calcular las proporciones de la mezcla. Sobre un pequeño vaso de plástico comenzamos a verter la silicona. El siguiente paso será pesar la silicona, pero para que la mezcla sea lo más precisa posible, deberemos eliminar de la ecuación el peso del vaso de plástico. Una de las opciones es coger un vaso igual al que has usado y pesarlo. Aquí vemos que pesa 4,83 gramos, así que lo que podemos hacer es restar esa cantidad al resultado de pasar la silicona junto con el vaso. Esta báscula tiene una opción que te permite poner el peso a cero en cualquier momento, así que solo tengo que pulsar esta tecla mientras peso el vaso vacío para poner el peso a cero. De esta manera, cuando pese el vaso con la silicona, solo veré el peso real de la silicona. Este paso es muy importante, ya que si contamos el peso del vaso al calcular la proporción de catalizador, el resultado será erróneo, y la silicona podría no fraguar nunca, echando a perder todo nuestro trabajo. Cada silicona necesitará una proporción de catalizador en concreto, la que yo uso es del 5%, o sea que si yo tuviese 100 gramos de silicona, necesitaría añadir 5 gramos de catalizador. Una manera muy fácil de calcular el tanto por ciento es a través de una sencilla regla de 3. Imagina que tenemos 40 gramos de silicona, ese sería el 100%, y nosotros queremos calcular el 5% de esos 40 gramos. Deberemos multiplicar 40 por 5 y el resultado que nos dé dividirlo entre 100. El resultado de esta división será el 5% de 40, por lo que en este caso deberemos añadir 2 gramos de catalizador a la silicona. Una vez añadido el catalizador, removeremos la mezcla hasta asegurarnos de que ambos componentes estén completamente unidos. Una vez hecho esto, podremos verter la silicona sobre el molde. Si la pieza a reproducir tiene muchos detalles, podemos coger un pincel y aplicar una pequeña capa de silicona directamente sobre la pieza, para evitar que se formen burbujas. Pero como la pieza que estoy realizando es bastante lisa, vierto la silicona directamente sobre el molde. Esta silicona es bastante viscosa y lentamente irá colándose por todos los huecos. Aún así, la verteremos de forma lenta y distribuyéndola por toda la superficie para evitar que se formen burbujas.
Como podéis ver, se han quedado unas cuantas burbujas en la superficie y bajo esta. Yo lo que aconsejo es, una vez vertida la silicona, coger el molde y durante un par de minutos dar una serie de golpecitos por todos los lados para ayudar a las burbujas a subir a la superficie. Esta silicona es de secado lento. Podremos trabajar con ella unos 15 minutos antes de que empiece a endurecer, pero deberemos esperar 1 o 2 días para que se seque por completo y podamos seguir trabajando. Terminada la primera mitad del molde, el procedimiento para realizar la otra mitad será muy similar. Cuando se seque la silicona, retiraremos las piezas de Lego y la plastilina, procurando esta vez que la pieza a reproducir se mantenga sobre la silicona. Es muy importante que no se mueva, porque si lo hace podrían aparecer líneas de molde en la reproducción de resina. Una vez retirada la plastilina, rehacemos la segunda mitad del coladero y volvemos a crear las paredes de Lego, esta vez alrededor de la silicona. Volvemos a aplicar el desmoldante y vertemos de nuevo la silicona. Una vez seca la segunda mitad del molde, podremos extraer la pieza con total normalidad y nuestro molde estará terminado y listo para realizar reproducciones en resina, las cuales aprenderemos a realizar en la tercera y última parte de este video tutorial. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube para conocer las últimas novedades del modelismo relacionado con el manga y el anime, ver reviews y unboxing de diferentes maquetas y muchas más cosas. Nos vemos en la tercera parte de este video tutorial. Hasta la próxima.